computadora. Vale, venga, ya está. Bueno, Jakub Motika o Motika. Motica. Vale, perdona, ¿eh? Es SEO Project Owner en KNN Digital y aparte tienes una newsletter de SEO semanal que está súper Eso guay es. porque, bueno, la mayoría de cosas que comentas en la newsletter son más del lado técnico, del SEO más técnico, pero está Ujú. muy bien para estar al día entre esta, la de Aleida y la de Sí. Juan de USEO los domingos. Vamos, tenemos triple ración de newsletters. Además, la No, tuya no, fue de las primeras, ¿no? está el listo muy alto. Sí, la mía empezó en enero de 2019. Es cuando la lancé y bueno, así como que no quería la cosa, pues ya van casi 2 años y medio con ella y todos los martes y jueves a Ujú. primera hora de la mañana está ahí el envío ya esperando a la gente con el café. Martes y jueves, tío. Yo pensaba que era solo un día. Hola. Me pasa mucho, ¿eh? Es decir, como se sale tanto de esta dinámica fija, que suele ser un día a la semana, y además un martes y un jueves, que son días en los que no te lo esperas, me Mm. pasa mucho que la gente no sabe que son 2 días a la semana. Pero bueno, en su momento la verdad es que no lo decidí por ningún motivo en concreto. O sea, lo único que tenía sí más o menos claro era que no quería lanzarla, por ejemplo, en fin de semana, en mi caso, porque bueno, buscaba que fuera más una newsletter de me la leo antes de empezar a trabajar. Es decir, Mm. soy alguien que trabaja en algo relacionado con el SEO, o bueno, marketing digital, incluso redes sociales, o sea, cualquier cosa relacionada con el mundo digital. Y yo Ujú. quería que esta newsletter fuera un poco como digamos, el compañero del café. Es decir, que tú mientras estás terminando de desayunar o mientras estás desayunando, pues oye, te pones la newsletter, te la lees, miras un poco los contenidos que más te interesen, porque Ujú. más está dividida, ¿no? Pues hay partes más de SEO puro y duro, pero luego también me gusta hablar de pues, redes sociales, hablar también, de, por supuesto, de e-commerce, de cómo está cambiando, cómo afecta el SEO, el e-commerce. Es Ujú. decir, es un poco al final intentar cubrir todo ese amplio espectro, ¿no? De profesiones digitales relacionadas al fin y al cabo yo creo que con el marketing online. Ese sería un poco el paraguas. Pero sí, el foco al fin y al cabo es el SEO, sí. O sea, con el primer café vas a ver si tienes una penalización o no y si se te va a Efectivamente, atragantar el café efectivamente. durante el día. Oye, pero tú antes estabas en Computer hoy, ¿puede ser? Eso es, sí. De hecho, Vale. he pasado por varios medios de tecnología en España. Es decir, he estado en Tu Experto, que es realmente donde empecé Oh, un poco toda esta carrera más relacionada con el mundo de los medios y siempre medios tecnológicos, es lo que he ujú. trabajado en estos años. Bueno, luego también he estado en el Android Libre, que ahora forma parte del español. Y bueno, sí, la última etapa, bueno, 3 años son los que he pasado en Computer hoy, que forma parte del grupo Axel Springer España y que Ujú. bueno, pues es una de las cabeceras dentro del grupo editorial, ¿no? También está, seguro que a la gente le suena Hobby Consolas, Sí, claro. Autobuild, ahora Business Insider España, que también forma parte de Axel Springer aquí en España. Entonces, bueno, pues es uno de los medios del grupo, sí. A ver, hobby consolas lo leía yo cuando jugaba a Mítica. ordenadores con 10 años, la revista de papel. Mítica, mítica. Sí, Qué sí. bueno, tío. Pero tú en Computer hoy no hablabas de SEO, porque a mí me suena que probabas coches, ¿no? En Computer hoy he tocado, yo creo, todos los palos relacionados de alguna manera con tecnología, casi Ujú. siempre tecnología de consumo los he tocado. Coches, bueno, por supuesto, móviles, ordenadores, Sí. equipos de sonidos. Al fin y al cabo, Computer hoy bueno, es un medio, digamos, orientado a la electrónica de consumo. Entonces, todo lo que se pueda probar y ahora sobre todo, por ejemplo, en el caso de los coches que llevan tanta tecnología, pues Ujú. tenía cabida. Entonces, bueno, pues es una de las muchas cosas que hacía. O sea, al fin y al cabo, esta etapa de editorial que he pasado por medios, la verdad es que han sido unos años en los que he estado muy centrado en esa parte más de contenidos, es decir, trabajar más en un medio con Ujú. la parte que yo traía de SEO de los primeros años de cuando empecé en Internet a crear mis micronichos, a monetizarlos, a trabajarlos, etc., pues con ese refuerzo, digamos, lo que trabajaba era la parte de contenidos, pero bueno, teniendo ese fondo, digamos, SEO, que es ahora mismo lo que he vuelto un poco a explotar y lo que realmente pues, me ha pedido de nuevo el cuerpo trabajar, ¿no? Centrarme al 100% en el SEO. Y aparte haces compraventa de dominios también. Sí, bueno, decir que hago compraventa yo creo que es ¿No tienes ambicioso, dominios? ¿eh? Los Yo tienes hago a la venta. hago la compra, pero la venta la verdad es que no, tengo un problema, es decir, tengo un poco de diógenes de dominios, la verdad, porque acumulo muchísimos. A ver, al fin y al cabo, bueno, me gusta mucho el tema de los dominios, pero
bueno, hay muchas veces que simplemente cojo los dominios ya, a veces para con la idea pues, de venderlos. Tengo algunos que, bueno, pues veo una noticia de algún proyecto que se va a construir en algún sitio, pues sobre todo en mi caso, resido en Madrid, pues bueno, veo algo que se va a construir en alguna parte de Madrid, digo, pues oye, pues lo voy a intentar, voy a coger este dominio relacionado, a ver qué partido le puedo sacar. Y también cojo muchos dominios, pues siempre pensando en esos proyectos que se me vienen a la cabeza, de, ay, me gustaría trabajar este nicho, me gustaría atacar este mercado. Entonces, bueno, cojo el dominio y no siempre lo trabajo, la verdad, no siempre, por Y desgracia. confiesa, ¿cuántos dominios tienes, tío? Como buen SEO. Ahora mismo yo creo que estaré 30 segura, 30 yo creo que llevo. No, oye, está bien, Ojo. podría ser peor. Sí, sí, Podría sí, ser sí. peor. Hubo un SEO, ahora no recuerdo quién, hizo una encuesta de estas en Twitter de cuántos dominios tienes y ya el Sí. rango era 30, 50, más de 100 y tal. Había gente Es de, no, una no, barbaridad. son pocos. Sí, 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 no, pero a ver, es que, claro, es muy tentador, porque al fin y al cabo hoy en día comprar un dominio, pues estamos hablando máximo 10 euros, Sí, tienes sí. todo el año para pensar qué haces con él, luego lo renuevas, porque dices, bueno, a lo mejor este año sí, sí me puedo con él, entonces vas acumulando dominios, pero sí. Yo recuerdo que en su día me cogió la locura de voy a pillar dominios expirados de Sí, políticos o de campañas políticas para hacer sí. PBNs y pillé, vamos, tenía dominios que al final los dejé porque dije, me va a caer un puro por tener este dominio y por montar un blog de PBN allí, tío. Sí. Es un vicio. ¿Y ahora qué estás haciendo en KNN? ¿Temas de SEO? Sí, ahora lo que hago realmente es, digamos, formo parte de nuevos proyectos que creamos dentro de la empresa desde cero. Es decir, KNN tiene diferentes negocios, diferentes vías de negocio, y en la que estoy yo concretamente, pues de lo que se trata es de iniciar nuevas webs, desde, ya digo, partiendo desde cero, es decir, ni siquiera hay dominio elegido. Entonces, bueno, queremos atacar este mercado con estas características, con la idea de conseguir finalmente esto. Entonces, yo tengo un poco esa base y a partir de ahí, pues con la ayuda del equipo, vamos construyendo lo que será la web, ¿vale? Entonces, bueno, pues selección del dominio, puede ser dominio nuevo, puede ser dominio expirado, como decías, puede ser adquisición de una web que ya esté operativa y que, bueno, pues encaje por métricas, a lo mejor merece la pena comprarla y trabajar sobre ella. Ajá. Normalmente, en este caso, los proyectos con los que estoy son desde cero, es decir, compramos el dominio desde cero y trabajamos sobre él. Y bueno, pues a partir de ahí, pues todo, digamos, el trabajo que viene una vez ya sabes qué es lo que quieres trabajar y qué tipo de web quieres tener, pues construir un poco cómo queremos montar la web, qué tecnología vamos a usar, puede ser un WordPress o puede ser algún desarrollo propio. Una vez hecho eso, pues también estrategia de contenidos, porque muchos de los proyectos en los que estoy, pues tienen gran peso de contenidos, que es un poco también la ventaja que traigo, como te decía, de estos años en medios, ¿no? Que al fin y al cabo me muevo con mucha facilidad porque han sido muchos años trabajando contenidos, Claro. muchos años redactándolos yo, editando los contenidos de otras personas. Entonces, bueno, tengo bastante facilidad, digamos, para esa parte de SEO de contenidos que en los proyectos en los que ando ahora, pues tiene también bastante peso. Y luego, por supuesto, pues construcción de enlaces y bueno, pues una vez el proyecto, digamos, nace, pues ir dándole todo el cariño posible para que vaya creciendo, claro. O sea que tienes el curro de los sueños de cualquier SEO, que es montar nichos y que los pague otro. Tal cual, es que es tal cual. Además, tal cual lo dices, de verdad. O sea, para mí ha sido como volver, ya te digo, yo en mis primeros años, te hablo de 15, 16, cuando tenía 15, 16 años, hacía eso, pero a una escala ridícula. Es decir, yo tenía mi presupuesto de 100 euros, Sí, con sí. eso me buscaba la mejor web que pudiera comprar en una subasta en un foro, la trabajaba como loco para intentar subir esos ingresos que generaba por AdSense y, oye, la vendía a los 3 meses, pues intentando sacarle un poco más e ir creciendo. Pero claro, ahora tengo la suerte de que toda esa base, digamos, me la proporciona en este caso la empresa. Entonces, bueno, yo lo que aporto, pues ya te digo, pues son todos estos años de trabajar por un lado con micronichos, por un lado con contenidos, lo mezclo y bueno, pues estos proyectos que, oye, de momento toco madera, pero van saliendo y la verdad es que es un gustazo. O sea, yo disfruto mucho a día de hoy de este puesto, la verdad. ¿Y los monetizáis con AdSense, afiliación, vendiendo De publi? todo, es decir, hay webs que se van a monetizar incluso con productos propios, ofreciendo un producto nosotros desde la propia web, otras que van a ser por afiliación, a veces por Amazon, otras incluso yendo directamente a las marcas, porque bueno, al fin y al cabo la afiliación con Amazon, pues muchas veces, dependiendo del sector, pues la comisión es un poco más baja, entonces bueno, merece quizás más la pena intentar establecer acuerdos directos, pero bueno, al fin y al cabo, pues todas las vías posibles de monetización, vamos, están ahí. De hecho, por ejemplo, ahora
pues trayendo también un poco esta parte que tengo de la newsletter, que hace pues, más de 2 años trabajando la mía personal, también me está sirviendo pues, para ver de qué manera integrar eso en estos proyectos que estamos haciendo. Pues, por ejemplo, añadirle una newsletter a una de las webs, pues ver un poco, oye, pues cómo monetizamos esa audiencia que está ahí, pues oye, otra manera de conseguir, digamos, algo entre comillas del usuario. En este caso, pues que nos deje el correo y a partir de ahí, pues ver un poco qué estrategia podemos seguir para, bueno, pues para intentar ofrecerle algún producto, para, bueno, para intentar, digamos, tener al usuario del ecosistema, ¿no? No perderla simplemente tras la visita. Vale. ¿Producto físico o infoproducto? O sea, Infoproducto, es decir, todo es producto digital. Hay productos físicos, lo que pasa es que eso está más a largo plazo. Es decir, yo, sobre todo la parte del SEO en KNN, ahora mismo, digamos que hay muchos proyectos que son todavía muy jóvenes. Es decir, los que más llevan, a lo mejor llevan 1 o 2 años. Entonces, bueno, al fin y al cabo en el SEO eso es una etapa muy digamos, el fruto todavía está muy verde. O sea, queda mucho trabajo por delante. Y los proyectos en los que estoy yo, desde que he entrado, se ha lanzado uno y ahora estoy trabajando en el lanzamiento del siguiente. Y llevo ya unos 7, 8 meses en la empresa, entonces es un proceso al fin y al cabo muy lento, ¿no? Porque intervienen muchas cosas, hay que preparar, pues ya te digo, mucha parte de contenidos, de estructura antes del lanzamiento, todo eso hay que tenerlo listo y bueno, lleva mucho tiempo. Genial, tío. Hostia, pues qué curro más guay, ¿eh? Disfruto mucho, la verdad, disfruto mucho. Bueno. Pues voy a atacar ya las preguntas sobre e-commerce, que al final es de lo que va todo lo que hago. Pues e-commerce o marketplace y ya. Temas de Discover para e-commerce. ¿Has tocado alguna cosa de intentar buscar viralidad en Discover para atraer visitas a blog de tienda online o a tienda online? A ver, la verdad es que, digamos que la parte en la que he estado enfocado, por un lado, en la etapa de los medios, como te decía, pues por ejemplo, en el caso de Computeroi, Sí. ahí la estrategia de Discover, claro, era más sencilla, entre comillas, porque ya al fin y al cabo partíamos de un medio, que ya de por sí, pues un medio además con reputación, con autoridad, entonces la visibilidad en Discover la tenía, vaya, por descontado, ¿no? O sea, al fin y al cabo era simplemente trabajar la estrategia. Toda la parte de, digamos, el blog de un e-commerce, lo he intentado, es decir, he intentado trabajarlo en algún side project, porque ya digo, no me he metido de lleno todavía en esta etapa, por ejemplo, lanzando un e-commerce como tal desde cero, pero bueno, al fin y al cabo, en uno de los, por ejemplo, de los proyectos, ya te decía, en este que empecé cuando entré en la empresa, sí que el blog se podría decir que es un poco el complemento del producto, y ahí sí, por ejemplo, estamos intentando que esa parte de contenidos en algún momento tenga visibilidad ya no solo en búsqueda orgánica, pues ir a por palabras clave que, bueno, que estén relacionadas con nuestro producto, pero que no estén cubiertas con las páginas principales, intentar cubrir eso con esos artículos del blog. Y en algún momento a mí sí, por ejemplo, sí me gustaría que esa parte también tuviera presencia en Discover. Entonces, ¿es posible? Por supuesto que sí. Es decir, yo, vamos, no tengo la menor duda porque lo veo a diario en mi propio móvil, porque soy un usuario muy activo de Discover, me gusta mucho, la verdad, como producto. No tengo la menor duda de que se puede. Es decir, se puede llegar a Discover con cualquier cosa que no sea necesariamente un medio. Decías, un e-commerce, por supuesto, pero cualquier proyecto, digamos, en el cual tú quieras construir sobre ese proyecto una parte más de contenidos de cualquier tipo, es posible entrar en Discovery, se puede. Lo que pasa es que es una estrategia, digamos, muy de pico y pala, es decir, no hay, digamos, una parte tan fácilmente alcanzable, quizás, como con los contenidos del blog para la búsqueda orgánica, que ahí quieras o no, pues hombre, empiezas a trabajarlo, trabajas bien el enlazado desde la web principal, digamos, a lo que sería tu parte del blog, vas consiguiendo enlaces para esos contenidos del blog, entonces, bueno, poco a poco ahí sí vas a ir viendo resultados en la búsqueda orgánica con los artículos que publiques, pero en Discover no es así, o sea, no hay una estrategia, digamos, tan fácil de seguir para llegar ahí. Yeah. Para mí, claves, en mi opinión y por lo que he visto, pues hombre, por supuesto, consistencia, bueno, hacer contenidos que realmente, lo típico, ¿vale? Contenidos interesantes para el usuario, que tengan posibilidades de aparecer en ese feed tan deseado de Discover, pero bueno, sobre todo, siendo Discover, pues dos cosas. Una sería la actualidad, es decir, intentar enganchar de alguna manera temas de actualidad con tu producto e-commerce, lo que sea que quieras al fin y al cabo reforzar, porque no deja de ser una estrategia de refuerzo de tu producto principal, que puede ser, por ejemplo, pues una tienda online que venda cualquier tipo de productos, y también esa viralidad. O sea, al fin y al cabo,
el feed de Discover funciona mucho por viralidad, es decir, todos los contenidos que consigas que se muevan en redes sociales tienen muchas más probabilidades de encender, digamos, alguna entidad, algún tema relacionado de los usuarios para que se les muestre tu noticia si ellos realmente más o menos están interesados en ese tema. Eso es una cosa que, por ejemplo, comprobé con mi blog personal, que sinceramente no lo trabajo mucho, más allá de la newsletter, es lo único que realmente actualizo en el día a día, lo que, bueno, los martes y los jueves, ¿no? Pues aparte de hacer el envío por MailChimp, que es la plataforma que utilizo, lo que hago es programar ese mismo envío en formato de texto en un post en el blog de mi web personal, digamos 15 minutos antes de que salga, ¿vale? Eso es también una manera de evitar que el contenido quede en manos de MailChimp, por así decirlo, es decir, que realmente Google vea que ese contenido es mío, lo he generado yo y me lo quedo en la web. Y lo que he comprobado con ya te digo, sin trabajar nada más aparte de eso, es que simplemente, por ejemplo, un contenido que hice en el blog, este era un artículo que recopilaba las mejores herramientas para seguir tu posición en Google, ¿vale? Pues era un listado de diferentes herramientas que bueno, lo que sí hice antes de publicar ese contenido fue lo que yo llamo un poco cebarlo en redes sociales. Es decir, puse en Twitter, estoy preparando un contenido con las mejores herramientas para seguir tu posición en Google. Ya te digo, el contenido todavía no estaba publicado. Y mencioné a varias empresas, ¿vale? Mencioné a varias empresas relacionadas y demás, un poco invitando a que participaran en ese hilo, con la idea de que, bueno, pues dijeran, oye, pues probar esta herramienta. Mencioné también a diferentes personas con la idea de que me sugirieran ellos herramientas. Digamos, de alguna manera ese hilo como que se activó un poco, tuvo respuestas, tuvo me gusta, tuvo retweet. Y lo que hice a partir de ahí es que cuando publiqué el contenido, aproveché ese mismo hilo para meterlo ahí. Es decir, oye, en el mismo hilo de ese tweet, oye, aquí está con el contenido ya publicado. Entonces, quieras o no, eso es lo que, por ejemplo, yo me acuerdo de la etapa de David Esteve cuando estaba en el Confidencial, que bueno, para mí ha sido, vamos, uno de los cracks de Discover aquí en España, además yo creo de los primeros en trabajarlo a ese nivel, era lo que él llamaba calentar la URL, ¿no? Que era, pues, oye, darle un poco de cebo a Google para decirle, oye, esta URL que acabo de publicar no es una URL cualquiera, no, esto es, mira, pertenece a este hilo medio viral, entre comillas, de Twitter. Además, bueno, cuando ya eres un poco más grande, puedes permitirte cosas como, por ejemplo, coger ese contenido y enlazarlo desde la home de tu web, aunque sea un e-commerce, pero oye, si quieres trabajar esa parte de Discover, no pasa nada si ya tienes cierta autoridad y Google ya entiende que tú eres un e-commerce, no pasa nada si en la home coges y ese contenido que acabas de publicar en el blog que quieres que tire por Discover, coges y le metes un enlace. Y además le metes un enlace no solo por el titular, que sería lo más fácil, sino, oye, juega con lo que en SEO de toda la vida serían palabras clave. Pues no sé, quieres posicionar en Discover, quieres que tenga más posibilidades de aparecer un contenido sobre, no sé, sandalias para verano, pues oye, juega un poco, ¿vale? Juega un poco con enlazar ese contenido desde la home, si es una web ya potente, pues directamente sandalias de verano y lo pones como si fuera tema de actualidad, sandalias de verano, y eso enlaza ese contenido. Todo ese tipo de estrategias que también yo invito a la gente a que se fijen mucho en lo que hacen los medios, porque buena parte de las acciones que ellos realizan para trabajar Discover, para trabajar esa parte de contenidos, digamos, puros de texto puro y duro, se puede replicar muchas veces en otro tipo de webs que no sean necesariamente medios. Súper interesante, tío. Y has mencionado a David Esteve, gran SEO, mejor persona, tío, Grande. ¿sabes? La vida, la vida. Uf, Y sí. tú que vienes de medios, ¿cuál ha sido tu experiencia integrando AMP? Que es es una tecnología que particularmente odio. ¿Te ha servido para, bueno, a nivel de experiencia de usuario seguro que te ha ido bien y tal, pero has notado cierto impacto en los rankings al integrar esa tecnología? Bueno, cuéntanos un poco. A ver, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo, es decir, como desde la parte de trabajar en la parte, bueno, en creación de webs y trabajar proyectos, lo odio. Es decir, estoy de acuerdo contigo. Es A horrible. nivel técnico es un dolor de cabeza, es decir, es inmediatamente generar problemas, digamos, en cualquier cosa que quieras hacer que vaya más allá simplemente de tu texto y un par de imágenes. A partir de ahí, cualquier cosa que le quieras añadir es un dolor de cabeza. Entonces, a ver, yo diría que, sobre todo, yéndonos especialmente hoy en día, ¿vale? ¿Cómo ve Google los contenidos con o sin AMP? ¿Cómo los respeta en función de si tienen o no esta versión? A ver, yo creo que se han dado cuenta, por un lado, desde la propia Google, de que precisamente lo que hablamos, es tan complejo conseguir una buena integración si no eres una súper gran empresa y realmente no pones el foco en esta parte de AMP, es tan complejo conseguir una buena integración
que yo creo que los pasos que han dado en los últimos años, pues oye, ya, sobre todo en el último año incluso diría, pues oye, ya no es tan importante que tengas AMP si quieres trabajar bueno, digamos, la caja de noticias, por ejemplo, volviendo un poco a los medios. Tampoco es tan importante si quieres aparecer en Discover, puedes aparecer sin tenerlo. Todo ese tipo de pasos, y yo creo que al fin y al cabo pues son una señal de que no es, digamos, no hay que obsesionarse con ello, sea cual sea el tipo de web que vayas a hacer. A ver, ya digo, en proyectos muy grandes, de webs muy potentes, con una barbaridad de tráfico, inevitablemente yo creo que tienes que trabajarlo. O sea, no es una opción de, pues lo voy a usar, no lo voy a usar. Pero en webs un poco más pequeñas, proyectos que podemos trabajar como, bueno, como profesionales a modo incluso de side projects, o incluso en webs que estemos, digamos, arrancando desde cero con la idea de que crezcan en algún momento, yo, desde luego, al menos a día de hoy no me obsesiono. O sea, el AMP es una cosa que, bueno, oye, está ahí, pero de primeras no entra dentro del pack de cosas que miro a la hora de, digamos, preparar ese famoso producto mínimo viable, ¿no? Que es algo con lo que salir del lanzamiento. El AMP, o sea, se va al fondo de las prioridades. En ese sentido, incluso, ya te digo, incluso aunque tenga una parte de blog y de contenidos, el proyecto, aún así, ya te digo, son tantos quebraderos de cabeza que de primeras al menos siempre prefiero dejarlo aparte. Prefiero, la verdad, trabajar velocidad y experiencia de usuario en muchos otros frentes. Sí. Sí. De hecho, comentando ya sobre esto, ¿tú crees que cuál va a ser el impacto de las Core Web Vitals cuando empiecen a impactarnos? O sea, de hecho, yo tengo bastantes reservas al respecto porque hay webs enormes a nivel de e-commerce, por ejemplo, de marketplace, que el performance tampoco es el mejor del mundo comparado contra la competencia, pero creo que el impacto que va a tener sobre esos sites va a ser mínimo. No sé cómo lo ves tú. Pues la verdad es que creo que a día de hoy, o sea, para mí es un poco, me despista mucho, ¿vale? Porque por un lado, no, sigo sin entender cómo Google se ha metido tanta prisa en lanzar este nuevo concepto de Core Web Vitals y que, bueno, esta actualización de experiencia de usuario, cuando lo primero que se ha visto es que no está, digamos, bien definido, sobre todo porque no tiene en cuenta, para empezar, el tipo de web que está analizando, por así decirlo. Es decir, sacar una métrica del tiempo que tarda una web en cargar, más luego ese primer salto, que si produce algún salto durante la carga, más el tiempo que tarda el primer elemento en aparecer, etc., etc., está muy bien. O sea, como métrica, digamos, absoluta, me la creo, vale, está bien. O sea, realmente pues te da un poco de pistas por donde puedes mejorar tu web. Pero intentar usar eso para equiparar todas las webs del mundo y decir, no, mira, esta es a partir de ahora, este es el factor que voy a tener en cuenta para mejorar o subir ligeramente, aunque sea ligeramente, tu posicionamiento en la búsqueda orgánica, me parece un error. Es decir, por eso mismo, partiendo de ahí, creo, o sea, respondiendo a tu pregunta, creo que el impacto que va a tener, al menos de inicio, va a ser mínimo, porque es que no tiene ningún sentido. Es decir, no puedes comparar una landing de un e-commerce con una página de un contenido de un blog. Es decir, ¿qué pasa? ¿Le vas a dar ventaja al blog por el simple hecho de que a lo mejor pues tiene bueno, lógicamente pues tiene unas métricas mejores, pero por el simple hecho de que es mucho más simple, que al fin y al cabo te está pintando un contenido y ya está, mientras que el e-commerce te está pintando digamos, una buena respuesta a la búsqueda del usuario, solo que inevitablemente por el tipo de web que es, va a tener muchos más elementos. Pues va a tener, ya te digo, todo lo relacionado con una tienda online, pues va a tener diferentes accesorios, widgets, digamos, para empezar, yo qué sé, productos relacionados, no sé, o sea, es que lo veo tan difuso y me parece una métrica tan dispar que yo quiero pensar que todo esto al fin y al cabo es simplemente un poco de, oye, os voy metiendo así como prisa, nos voy dando empujoncitos por parte de Google. Sabéis que tenéis que mejorar esta parte, es verdad, la verdad es que hay mucho por mejorar, digamos, en la parte de experiencia de usuario hoy en día en las webs. Yo creo que sobre todo, bueno, en buena medida un poco, yéndonos otra vez a los medios, pues especialmente por la parte de la publicidad. Desde luego, estoy de acuerdo en que hay, claro, muchas webs que no ofrecen, digamos, la experiencia experiencia de usuario que te esperarías, pero ya digo, no, o sea, no creo que se pueda poner una sola balanza y decir, esto es a partir de ahora lo que voy a usar como métrica. Yo creo que lo lanzarán, creo que será al fin y al cabo mucho más tímido el lanzamiento de lo que nos pensamos y luego, eso sí, a lo mejor con el paso de los meses, incluso el paso de los años, va a ir cogiendo una forma un poco más seria. Pero de inicio quiero pensar y espero que, ya te digo, que el impacto sea mínimo. Muy de acuerdo, la verdad. Es que, a ver, tampoco tiene sentido y sobre todo lo que comentabas de la tipología de las webs. O sea, yo, por ejemplo, toco webs de e-commerce y hay listings en categorías que tienen 100 productos donde tienes que cargar 100 imágenes o a lo mejor 200 porque tienen un rollover y tal. Y, hostia,
vale que no van a tener la mejor performance del mundo, pero es que la intención de búsqueda del usuario es encontrar un surtido de productos, a lo mejor no 100, pero sí 30 o 50 en una primera paginación, y eso tampoco puedes penalizarlo. Obviamente hay maneras de optimizar la carga y tal, pero joder, como mínimo definir unas tipologías de, mira, para esto vamos a tratarlo así, para e-commerce o para listings de productos, para medios de otra manera. Es que me parece también que se ha hecho pues cagando leches Sí. y que no tiene mucho sentido. Sobre tema de URLs y tal, cuando mandas a indexar un producto o una web nueva, por ejemplo, una que tenga muchas URLs, sueles hacerlo por etapas, haces inventario de URLs de vamos a empezar por estas porque me interesan más. Estoy pensando, por ejemplo, en una tienda online que tenga 5.000 URLs. Mandas primero, por ejemplo, home, categorías, subcategorías y ya descubrirá los productos, capas algunos productos. ¿Cómo lo harías? Pues mira, yo soy muy partidario, digamos, o sea, a ver, claro, al fin y al cabo esto depende mucho de la web que quieras lanzar y del proyecto del que hablemos, pero yo soy muy partidario de esa primera indexación, digamos, orgánica, si tienes muy claro cómo quieres que Google entienda tu web. Es decir, a ver, al fin y al cabo, claro, es muy diferente, digamos, lanzar una web que va a tener, pues, por ejemplo, 100 URLs, 150 que una de 5.000. O sea, ahí es un poco más complejo, pero, por ejemplo, en mi caso, estoy muy acostumbrado a trabajar con lanzamientos de webs que tienen un número, pues eso ya te digo, de 100, 150 URLs a lo sumo. Y ahí lo que suelo hacer, y ya digo, de lo que soy partidario, es un poco más de la indexación natural. Es decir, una vez está lista la web, en el sentido de bueno, pues están todos los contenidos definidos, está, digamos, todo operativo, tienes tu home, desde tu home tienes tus enlaces a tus, pues, digamos, por ejemplo, a tus categorías principales, tienes tu menú, es decir, esa jerarquía, digamos, de la portada la tienes ya definida, luego después con sus subenlaces, pues puede ser, ya te digo, a subcategorías quizás, pues si hablamos del blog, si tienes un blog, pues al blog, del blog a los contenidos del blog, a su vez a las categorías, o sea, toda esa, digamos, fuente de URLs, si la tienes definida y la has construido un poco, dándole prioridad a lo que realmente te interesa, que Google descubra primero de tu web, yo ahí soy partidario de ir a por una indexación manual, es decir, no tener, o sea, una indexación, digamos, natural, perdón, no tener prisa, es decir, no querer que Google de primeras coja tu web y al segundo día te muestre ya por un resultado de marca la home y tus 10 categorías principales tal y como tú quieres, porque eso no, o sea, es un poco, digamos, es un mantra, o sea, es muy difícil de conseguir de una manera natural. Soy más partidario de lanzar la web y al mismo tiempo reforzar ese lanzamiento con enlaces externos. Enlaces externos que a su vez estén pensados también siguiendo esa jerarquía que tú has definido para la home. Pues enlaces primero para la home, luego disparas algunos enlaces más para la parte de categorías, landings, lo que sea que quieras trabajar más allá de la página de inicio. Y con eso, poco a poco, Google al fin y al cabo va a entender de qué va tu proyecto, va a entender cómo lo has organizado, cómo lo has estructurado y si está bien construido, al final va a cogerlo exactamente y lo va a indexar y va a recibir esas URLs exactamente tal y como tú quieres. Llevará tiempo, es decir, a veces es muy normal que en la primera etapa de un proyecto Google, digamos, coja las URLs que le dé la gana, pues no te está cogiendo incluso las categorías, pero sí las subcategorías, no te está cogiendo lo que enlazas desde la home, pero sí lo que está en un cuarto nivel de enlazado, algún contenido por ahí perdido. Bueno, son cosas que pasan. Entonces, ¿se puede forzar eso yendo ahí a pedir, digamos, esa indexación forzada de las URLs que te interesan? Sí, pero bueno, en un proyecto en el que no te corre especial prisa, que ya el tercer día esté todo operativo, todo indexado tal y como quieres, a mí me gusta ir más por esa vía, ya te digo, natural, reforzada, eso sí, con esa parte de enlaces externos, eso sí. Y comentabas al principio que algunos de los proyectos los montas sobre expirados. ¿Cuál es tu experiencia montando proyectos con expirados? Yo he montado muchos y al final estoy muy de acuerdo con lo que dice Mark Cruels de que son una lotería. O sea, he Sí. pillado dominios que llevan 5 años expirados, han pegado un petardazo en orgánico y otros que llevaban menos tiempo, incluso contextualizados con lo que he lanzado, que es un site de afiliación y tal, no han funcionado ni para atrás, tío. ¿Te sigue el mismo patrón a ti? La verdad es que en el momento de buscar dominios expirados voy con pies de plomo, porque es muy tentador dejarse llevar por las primeras métricas de, wow, este tiene una autoridad, joder, muy interesante, wow, y además tuvo en su momento cierta visibilidad para ciertas búsquedas.
pero al fin y al cabo es un riesgo. Es decir, construir un proyecto grande sobre un dominio expirado sin conocerlo a fondo es un riesgo. Es decir, yo al final, el procedimiento que sigo, por ejemplo, si en este caso, imagínate, voy a explorar si hay algún dominio expirado que me pueda interesar para un proyecto nuevo. Bueno, pues en este caso uso expireddomains.net, que me parece una web fantástica para hacer una primera búsqueda y hacer un poco un asalto. Oye, pues por un lado, Para a mí ver es si hay... como entrar en una ferretería, ¿sabes? Sí, Que intento no entrar porque compro sí. todo ahí. Es Me horroroso. pasa igual. Es muy tentador. Además tienes dominios expirados, dominios a la venta, dominios en subasta. Entonces, como te calientes, no sabes. Sí, tío. Sí, sí, sí. Sí, sí. O sea, y Entonces, los bueno, listas ahí. sí. Entonces, bueno, a mí me parece, digo, además una voz fantástica porque simplemente con registrarte ya tienes acceso a una barbaridad de información que yo nunca he entendido cómo, vamos, lo podría, o sea, entiendo que lo monetizan por esa afiliación de subastas y ventas, pero vamos, si cobraran, podrían cobrar lo que les diera la gana porque la verdad es que es un puntazo de web. Entonces, bueno, Bestial. Sí, sí. empiezo por, ya digo, esa búsqueda por ahí y bueno, pues voy mirando un poco lo típico, ¿no? Pues primero buscando dominios con la palabra clave. A ver, al final el tema de la palabra clave en el dominio pues ya se ha quedado un poco, ya huele un poco a naftalina, ¿no? Hablar de que tenga la keyword exacta, no va por ahí la cosa, pero bueno, buscando un poco palabras clave relacionadas, pues oye, ya por el simple hecho de crear una marca, de que el dominio tenga pues una palabra que realmente la gente relacione con lo que ofreces ahí dentro, pues hago búsquedas, miro a ver, los ordeno normalmente por domain rating, domain authority, miro un poco número de enlaces, es decir, también intento filtrar, porque lo primero que vas a ver, por ejemplo, si filtras por autoridad, pues sí, un dominio que tenga a lo mejor 300.000 enlaces, pero que vienen de tres dominios, digamos, principales, o de 4 o de 5, y eso ya de primeras, pues descartado, porque eso es un dominio spam y que no se va a levantar ya, al menos para largo plazo no se va a levantar. Entonces, bueno, intento buscar ese equilibrio, ¿vale? O sea, lo que al fin y al cabo sería lo que cualquier persona que trabaje en SEO entendería como un dominio natural, pues que tenga un buen número de enlaces, pero que a su vez sea de una buena variedad de diferentes dominios, que digamos que supere ese primer filtro y si supera ese primer filtro, pues ver también un poco que, digamos, pues por así decirlo, el pasaporte de esa URL, es decir, ¿para qué se usó? Pues en Wayback Machine vas mirando a ver cómo era la web hace 2-3 años, cuando fuera que se usara, a ver si realmente era lo que dice ser el dominio, porque a lo mejor te encuentras con que sí, muy bien de autoridad, pero hace un año pues la usó una empresa china para mostrar, Japonés o eso, ¿no? claro, para Sí, mostrar sí. anuncios de Viagra. Pues dices, pues mira, descartado, porque esto ya es peligroso. Entonces, bueno, ya de por sí todos estos filtros, ahí se cae ya, yo creo, el 95% de los dominios, porque te das cuenta de que es morralla la gran mayoría de lo que hay, y si están ahí expirados, que no los ha cogido nadie, casi siempre es por algo. Pero bueno, si superara aún así todos esos filtros, yo aún así, digamos que me freno mucho a la hora de decir, no, pues oye, montamos el proyecto sobre este dominio expirado, porque es peligroso, es decir, porque siempre vas a tener esa duda de, bueno, y si funciona bien, ha sido gracias al dominio, pero si funciona mal, pues diré que ha sido por culpa de ese dominio. Entonces, incluso de elegir algo decente que digas, joder, mira, es que esto además tiene un enlace de un competidor que nos ha dado cuenta de que lo está enlazando ahí y tal, de elegir incluso algo así, para mí lo ideal es coger ese dominio, comprarlo, por supuesto, si ves que encaja, pero guardártelo para diferentes fines. Puede ser a lo mejor para reforzar tu dominio nuevo cuando ya lo lances, si ya lleva un tiempo, pues para reforzarlo. Le metes quizás una redirección, no a la home, pero sí a alguna categoría relacionada. O alguna landing relacionada o algún artículo relacionado. Bueno, para esa parte más o incluso construyes algo desde cero, pero bueno, más pensando en reforzar el dominio principal, que ya digo, por lo general suele ser nuevo, desde cero, pues un nombre de marca llamativo y que realmente se pueda trabajar, que en decir, no, pues lo monto sobre este dominio. No sé, a lo mejor para la parte más de side projects y bueno, para hacer cosas rápido y tal, pues sí te diría de, oye, pues usar un dominio de estos expirados si ves que tiene buenos datos, aunque sea para usarlo medio año y que explote y ya se acaba ahí, pero oye, lo que le hayas sacado, pues ahí queda. Pero pensando más a largo plazo, para mí, dominios expirados, más de refuerzo que estrategia principal. Sí. Yo, de hecho, solo tengo un proyecto en el que haya hecho textos y me la haya currado ad hoc en un expirado. No ha funcionado mal, pero todo lo que he hecho con expirados son automáticas. En plan, mira, voy a invertir 3-5 horas en esto. Si funciona bien y si no, he perdido 5 horas, pero no he perdido un mes porque es tan aleatorio, tío. Y las hay que, vamos, las hay que tienen un tráfico de la hostia, ¿eh? Y prácticamente el 90% de las URLs son puro spam. O sea, es texto espineado y Amazon afiliados. Pero vamos, es que, claro, invierto tan poco tiempo que es que en realidad me da igual. ¿Funciona? Bien, que no. Pues mira, 10 euros y 5 horas perdidas. Hala, a otra cosa.
Sí, sí, y con que te funcione una, quizás si recuperas y vamos, superas yo que sé, los últimos 20 que hayas intentado. Sí, sí. Sí, sí. De hecho, la experiencia es, lancé, mira, me cogió la falera el año pasado, en julio lancé, entre junio y julio lancé 20 y pico. Bueno, no sé, en total he lanzado unas 30 y algo. Que hayan funcionado, a ver, bien, una. Y 3 o 4 más o menos van dando algo, pero poca cosa. Y luego hice una segunda ola y esas están funcionando un pelín mejor, pero bueno, todavía están escalando. Pero vamos, que haya pegado el petardazo y esté dando pasta bien, pues solo una de 30. Pero bueno, es que fue, o sea, un dominio expirado de una feria, tío. De una feria local, además, y que tenía algunos enlaces que estaban bien, pero dije, venga, va, lo pillo y monto una web temática sobre de lo que iba a esta feria con Amazon afiliados. Y empezó a despuntar desde el primer día. Entonces, claro, me animé y monté las otras 29. Pero claro, las Ya. otras 29 fue como, joder, menuda decepción, no ha funcionado ni para atrás, tío. Pero vamos, es una lotería, ya te digo. Sí. Y venga, ya para terminar, tío, intenciones de búsqueda. ¿Cómo encaras tú las respuestas? Por ejemplo, en lo que me interesa a mí, en las transaccionales, porque ahí tenemos bastante debate, sobre todo no tanto en fichas de producto, pero en categorías, por ejemplo, el tema de los contenidos, tío. O sea, muchos clientes tienen la Biblia en verso metida en categorías, subcategorías y luego listado de productos. Y en muchos, tío, es que no tenemos ni un puto texto y rankean súper bien. Ya. Mm. ¿Cuál es tu experiencia ahí, tío? Ya no digo en Mira, webs de afiliados, ¿eh? Si has ujú. tocado algo de e-commerce, igualmente en webs de afiliados. ¿Contenido sí o no? No Pues estoy esto, hablando de barbacoas.top, ¿eh? sí, Entonces sí. ahí a lo mejor sí que tienes que Ahí sí. meterle algo. Pero e-commerce puro y duro, o sea, para mí un ejemplo súper claro es Zoman. A ver, Zoman o Amazon, por ejemplo, que no Ujú. tienen prácticamente textos en ninguna categoría, posicionan todo, pero bueno, igual hay otras webs que son fuertes en su nicho y en las que no necesitamos ni un texto, tío. ¿Sabes qué pasa? Esto me recuerda, me hizo mucha gracia porque hace un tiempo escuché una entrevista, era una persona que trabajaba en Mercadona Tech, en la parte de, bueno, todo el tema que están haciendo de Mercadona Online, de comprar, hacer la compra desde casa y demás. Y no recuerdo quién era, pero precisamente me hizo mucha gracia porque le preguntaron algo parecido, ¿no? Oye, ¿vosotros el SEO de la tienda online de Mercadona, cómo lo trabajáis? Porque, bueno, no veo que hagáis, lo que tú dices, no veo que hagáis muchos textos y tal. Ujú. Y él contestó de una forma un poco irónica diciendo, a ver, por poder podríamos hacerle hasta una entrevista al tomate, ¿no? Y te podríamos poner ahí toda su historia, decir de dónde sale, sus orígenes, sus antepasados. Pero realmente, bueno, en ese caso además no, es que no era el momento de hacer algo así, ¿no? Ellos tenían otra estrategia y demás, pero bueno, realmente digamos que hay muchas webs en las que todo eso no tiene ningún sentido, es decir, no tiene ningún sentido llenar las categorías, las subcategorías, las fichas de producto de un texto demasiado largo, porque al final te vas a cargar, digamos, lo que es la esencia de lo que quieres vender. Entonces, yo en ese sentido, a ver, creo que la parte más de que funcione o no funcione, por ejemplo, digamos, un producto, ¿vale? Una ficha de producto a la hora de rankear, no viene tanto, en este caso, del contenido que haya dentro, o sea, no me parece que es el de los últimos factores relevantes en ese sentido, sino Mm. más de todo lo que hay alrededor. Es decir, primero que el producto realmente responda a lo que el usuario busca. Que ese producto, por supuesto, en cuanto a URL, esté bien trabajado a nivel de enlazado, tanto dentro de la propia tienda como de enlaces externos que le hayas conseguido. Es decir, o sea, me parece que hay muchos más factores alrededor que son mucho más importantes que esa obsesión, como tú dices, que muchas webs tienen de no, pues yo en la ficha y en la categoría meto aquí 8 párrafos porque así, digamos que atrapo todas esas posibles búsquedas relacionadas porque me he sacado una lista de Ahrefs con, yo que sé, 100 palabras clave. Yo quiero tenerlas todas ahí. A mí eso me parece un error porque es un poco confundir, yo creo, la casualidad con la causalidad. Es decir, no, este competidor sale aquí porque seguro que tiene todas las palabras clave que la gente busca y las tiene en el texto. No, incluso haces una prueba y a lo mejor tiene una o tiene dos y todas las demás, digamos, vienen simplemente porque esa página, ese producto o esa categoría responden, como tú dices, a la intención de búsqueda, a la intención del usuario, que es conseguir, digamos, información o directamente comprar un producto o conseguir diferentes productos dentro de una categoría. Entonces, por la parte de e-commerce, a día de hoy, a lo mejor hace años hubiera dicho otra cosa, porque creo que sí que había un poco más de obsesión con el tema del contenido, incluso para fichas de producto, para categorías, pero a día de hoy yo creo que, como tú dices, por ejemplo, Amazon es la mejor prueba de que no va por ahí la cosa, no va la cosa de generar un contenido súper bestial hablando del producto. Son, yo creo, todos los demás factores los que tienen más peso que eso, sí.
Mi conclusión, a ver, después de haber analizado cientos de e-commerce, es que a Google se la pela, pero de canto, ¿eh? Totalmente. O sea, cuanta más autoridad tengas dentro del nicho, menos texto puedes meter y adiós. Lo importante, eso sí que lo he analizado, es que la intención, o sea, la respuesta sea buena, o sea, que no llegues a una categoría o subcategoría ya 2, 5 productos, sino que tengas un buen surtido y eso es más fondo de catálogo que no meter ahí el Señor de los Anillos escrito en la categoría o subcategoría, que además al usuario es que no le aporta nada, tío. Y, Sí. y lo que estoy viendo últimamente, y de hecho hice una auditoría y les propuse un experimento a una farmacia, es que el tema de las reseñas en algunos nichos está empezando a hacer daño. O sea, el tema de que tú abras las reseñas a clientes que opinen sobre temas médicos o de parafarmacia Ah, en una ficha de producto, sin ser nadie, o sea, simplemente siendo una persona que ha comprado eso, ostras, está empezando a patinar sobre todo en eso, ¿eh? En farmacia y parafarmacia. Ya te digo, es un experimento y tampoco, no tengo nada empírico para decir, hostia, lo quitas y funciona mejor, ¿eh? Pero vamos, me empecé a cojonar cuando el Product Review Update ese sí. y viendo una auditoría de una farmacia se lo propuse. Porque es que además los comentarios de clientes es que no aportaban nada. O sea, Mm. era más confuso que otra cosa. Y me da a mí que en algunos nichos eso sí puede afectar. O sea, por ejemplo, en disfraces o en zapatillas no. Ujú. Pero en farmacia para farmacia me da que sí. No sé, a Oye, ver. pues Cuando me pongas parece, esto, me a parece ver súper qué es. interesante, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, tiene sentido. Es decir, al fin y al cabo, Google lleva muchos años persiguiendo el famoso EAT, tener esa autoridad, Sí, sí. ya no solo como web, sino incluso a nivel individual. Es decir, que yo, la persona que estoy hablando de este producto, ¿quién soy? Tengo experiencia, tengo, digamos, base para hablar de ello y eso va muy en la línea de lo que dices. Al fin y al cabo, Google ve opiniones, vale, pero mira de quiénes son. Pues de Juan López de, yo qué sé, de Valencia, vale, pero ¿quién es Juan López de Valencia? ¿Qué aporta esta opinión? Nadie. Más bien poco, claro. Entonces, tiene sentido que en sectores tan sensibles incluso pueda llegar a penalizar y yo creo que es una cosa que va a ir a más, porque como comentabas, el tema de la Product Reviews Update es otra pista más de que Google, bueno, nos está diciendo, oye, ojo con el tema de dar opiniones y hacer reviews si realmente no eres una voz relativamente autorizada en esa categoría. Ya no estamos hablando de Internet como mundo general, sino en ese sector en concreto. Entonces, puede ser una cosa que incluso vaya más y al fin y al cabo que incluso, pues yo te digo, no sé, a lo mejor las propias pasa mucho, ¿no? Que las propias fichas de Amazon tienen la inmensa suerte de que muchas veces rankean muy bien para búsquedas de opiniones sobre un producto. Y eso, pues hombre, va en contra de lo que estamos hablando. Es decir, qué autoridad. Sí, puede que haya algún perfil que tenga esa insignia, ¿no? De verificado, de persona que prueba productos, tal, pero no tiene. O sea, yo no le veo ningún valor extra. Prefiero leer mejor un contenido detallado de ese producto con opiniones de alguien que realmente pues, sea una voz relevante en ese sector. Entonces, yo creo que es una cosa que poco a poco iremos viendo cada vez más. Por supuesto, siempre habrá formas de manipularlo, porque bueno, nadie te impide crearte un perfil inventado de una persona con experiencia en lo que sea, te montas tus redes sociales, tus perfiles, te creas una página de autor chula y probablemente eso los primeros filtros de Google los pasará. Entonces, pero bueno, yo creo que poco a poco Google lo va a ir solucionando y sí que le va a dar cada vez más peso a ese tema de la autoridad de las personas que hablan sobre los productos, sin duda. Sí, sí. Y si ya pudiese verificar si esa reseña es real o no, sería la hostia, Sí. porque vamos, hay una cantidad de reseñas falsas, al menos dentro de Amazon. Tenemos la aplicación de fakespot.com, por ejemplo, y sacaron un informe de que el 40 y pico% de las reseñas eran falsas o tenían patrones de falsas, que eso equivalía, no sé si era 200 o 300 millones de reseñas a nivel Madre mía. mundial, tío. O sea, tú imagínate la cantidad de pichones que están picando en esas Sí. reseñas y comprando. O sea, bueno, eso ya va para nota. El día que puedan analizarlo va a ser la hostia. Pues nada, Jacob, tío, ha sido súper interesante. Espero volverlo a repetir algún día. Y nada, cualquier otro día hablamos más a fondo sobre nichos. Yo te he querido llevar más al terreno del e-commerce, pero vamos, podemos hacerlo otro día específicamente sobre nichos o sobre SEO, Cuenta SEO para medios, que también sería súper interesante. Cuenta con ello. Ha sido de verdad un auténtico placer. Vamos, cuando recibí tu mensaje me dijiste, oye, ¿te apetece tal? Dije, por supuesto. O sea, sabes que te sigo mucho, me gusta mucho lo que compartes, todo lo que compartes de e-commerce. Así que bueno, para mí es un placer estar aquí. Vamos, si he podido aportar algo mínimamente interesante para la parte de e-commerce, pues oye, me alegro mucho y de verdad muchas gracias vamos, ha sido un placer conocerte porque es la primera vez más que hablamos Sí, en yo persona. también, sí, Así sí. que bueno, ha sido un auténtico placer y de verdad muchas gracias. Igualmente, y además te diré que se ha grabado, porque te comentaba, venía de una hora de
de entrevista que no le he dado el botón de grabar, que hostia, estaba como el del meme de hostia, tío. Pero ahora veo que se ha grabado, con lo cual, ¡yuhu! Genial. Pues nada, tío, un placer. Un abrazote muy grande. Pues nada, Jordi, pues muchas gracias y nos seguimos viendo en redes. Eso, que vaya muy bien. Gracias, Hasta ahora. cuídate, chao. Adiós.